Con la presidenta. Hoy tenía una cita en la CADE y no fue. La presidenta decidió cancelar este jueves su participación en este foro empresarial que se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa debido a un cambio inesperado en su agenda oficial, un Consejo de Ministros extraordinario. A ver, según el formato de participación de la CADE, el jefe de Estado se le realiza un espacio de diálogo abierto a preguntas. Acude, comenta la situación del país y responde a algunas preguntas de los líderes empresariales. Pero, según trascendió la mandataria, lo que quería era llegar, dar su discurso y retirarse, no responder a las preguntas del empresariado. ¿Por qué la presidenta le hizo ese desplante a la CADE? Solo lo había hecho Pedro Castillo, pero bueno. O es que también en eso se parecen un poco, al parecer. Hasta Pedro Castillo incluso en un momento envió a su ministro de Economía, al señor Curburneo, pero en esa oportunidad no ha ido la mandataria, no ha ido nadie del gabinete, ni el jefe de gabinete, el señor Adriancén, ni el ministro de Economía, el señor Arista, que de hecho el día de ayer todos los ministros estuvieron en el Congreso sustentando el presupuesto y dijeron que por eso no iban a ir. Pero cuando se le preguntó al señor Arista, dijo, no, yo creo que la presidenta sí va a ir el día de mañana, yo tengo que seguir aquí. Y hoy nos enteramos que había un Consejo de Ministros extraordinario y la presidenta decidió no acudir. Su abogado, Juan Carlos Portugal, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tiene, gracias por la invitación. ¿Sabe por qué la presidenta le hizo el desplante a la CADE? ¿Se ha enterado de algo? No sé si calificarlo a desplante o no, porque eso supone que exista una ausencia injustificada. Acabas de anunciar que hubo una sesión de pleno extraordinario. Quizás esa sea la justificación de la presidenta. ¿No le parece que la presidenta se está aislando un poco? Porque cada vez parece que le cuesta un poco más acercarse a la ciudadanía, llegar a algunos eventos en particular. Asiste. La presidenta asiste a los eventos a los que se les invita. De los últimos meses, este es, desde la perspectiva nuestra, el único evento en el que no ha asistido. Pero como te repito, tendrá alguna razón. No veo los temas esta semana, de por agenda ejemplo, política de la presidenta. Se inauguró un colegio en Huaycán, llegó el ministro Morgan Quero, tiraron huevos, piedras, y ya la presidenta dijo, no voy, ¿no? Entonces, y eso se repite, se está repitiendo lamentablemente con mayor frecuencia en diferentes puntos del país. Ya no la vemos viajar tanto como antes, ahora solo en algunos puntos, en particular en Lima, ¿no? Quizás esté cautelando su integridad también. La presidenta tiene la mejor de las intenciones de hacer gestión por el país, pero si no hay una reciprocidad en su llegada, independientemente de las razones que éstas sean, y la protesta se hace eco de una justicia injustificada, valga la aparente redundancia, lo que tiene que hacer la presidenta, como lo harías tú o cualquier persona en ese contexto de seguridad, es cautelar la integridad y cautelar hasta su vida. Claro, con un 3% de aprobación es muy probable que ya no la veamos tanto, ¿no? No lo sé, no creo en las estadísticas. Las estadísticas eran bastante inoficiosas y poco generosas con el presidente que hoy purga prisión preventiva y sin embargo apareció de pronto en el primer lugar. Las estadísticas en el país son de día, de quincena, son bastante pasionales, te lo digo no como abogado sino como ciudadano, que ha cambiado el voto también, a veces en la urna o a veces en días previos u horas previas a una votación. Ya que hablaba de las prisiones preventivas, Nicanor Boluarte es el director de una prisión preventiva y usted públicamente le recomendó que se quede donde está, no sabemos dónde, y que no cumpla con ese mandato porque es una nueva víctima del juez Richard Concepción Carguancho. ¿Se mantiene en esa posición? En lo absoluto. Hay que ser coherente con las expresiones y me mantengo en esa afirmación. Y te explico las siguientes razones. Esto ya parece una novela de John Grisham, La nómina del juez, pero estas son las víctimas del juez. Keiko Sofía Fujimori Gucci, porque hay que levantar esto en voz alta. Los periodistas se quedan, con todo respeto, en la cáscara, pero no en la yema. Mucho hablan del hermano de la presidenta y la condición de aparente prófugo de la justicia. Yo no le doy ese título, pero poco hablan de las razones de Concepción Carguancho que lo conducen a esta situación. Pero que quien no cumple un mandato judicial se convierte en un prófugo. De ninguna manera. ¿No le parece? Prófugo, en la perspectiva nuestra, es aquella persona que no teniendo agotado los recursos para poder impugnar una decisión o no teniendo las instancias judiciales a las cuales recurrir, pasa a una condición de prófugo. En estas condiciones, si alguien estuviera en tu entorno en esa situación, también le recomendaría lo mismo, Tatiana.
Concesión Carhuancho no tiene seres humanos a quienes juzga, y lo reitero, porque vamos a empezar a tener este discurso hasta que finalmente se normalice el estado de cosas constitucionales en ese despacho. Tiene víctimas, tiene objetivos políticos. Yo creo que ya con Nicanor Carhuancho tranquilamente podría candidatear a la República de este país. ¿Por qué después de que el señor Carhuancho hizo esta ponencia donde colocó también la imagen de algunos políticos de la corrupción? Es que ese es un gran problema. ¿Por qué no lo recusaron? Lo han hecho. Ese es un gran problema. Y por qué no se agradezco apartó, que introduzcas digamos, esa información. del caso? Por decoro él debería inhibirse, pero Ya. él se resiste porque él utiliza la sagrada ánfora del Poder Judicial, la sagrada sentencia del Poder Judicial, o el voto en este caso como auto, como un manto de coberturar el aplausómetro social. Él utiliza las decisiones judiciales como un termómetro electoral para medir su popularidad. O sea, ¿eso cree que la gente quiere ver a Keiko en la cárcel, a Nicanor en la cárcel? Él allana el camino para que la sociedad injustificadamente crea esa. El ciudadano más impopular, Tatiana, de una república, tiene que ser el juez, porque el juez no puede medir sus decisiones judiciales en base a temperamentos, irracionalmente, en base al termómetro electoral, y él hace eso. ¿Por qué es que sostengo que debe cautelar su libertad? Keiko Sofía Fujimori Gucci fue víctima suya, así como las personas que estuvieron injustamente privadas de libertad. El Tribunal Constitucional anula esa decisión. Ollantumala y Nadine Heredia, porque los derechos humanos no tienen ideología y no tienen rostro. Fue una decisión anulada por el Tribunal Constitucional. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano y compañía, fueron revocados por la Quinta Sala Penal de Apelaciones. Y en este caso en particular, Tatiana, cuando detuvieron preventivamente a Nicanor, a Mateo Castañeda y otras personas más, la Quinta Sala dijo expresamente: acá no hay organización criminal, independientemente de la ley vigente en el tiempo. Y principalmente le dijo, como en su momento lo dijo el juez Aguanay, no copies y pegues, no reproduzcas la información. Y principalmente, tienes que cautelar la libertad en clave con el peligro de fuga y el peligro probatorio. No puedes hacer una motivación en bloque. Nicanor, en esas condiciones, nadie puede dormir tranquilo. Nicanor Boluarte, ¿complica o no su situación cuando no cumple hoy la prisión preventiva de cara a la apelación? Le pido que me espere unos minutos nada más. Mucho gusto. Tenemos que hacer una rápida pausa y volvemos con eso y más aquí en 2024. A ver, ¿complica o no Nicanor Boluarte su situación ahora que está prófugo? Yo lo he llamado prófugo, aunque el doctor Portobalo se me ha dicho que no lo califica de esa manera, pero para la siguiente etapa, para la apelación, ¿esto va a ser tomado en cuenta por la sala? De ninguna forma, por dos razones. El artículo 271 de nuestro Estatuto Procesal Penal, entiéndase Código Procesal Penal, no determina la validez de la instalación con la presencia del investigado. Basta el fiscal, por supuesto el juez y la defensa. Al punto que dice, si es que no asiste el investigado, ese será debidamente asistido por su abogado. De manera que no solamente para la instalación, sino para la ejecución y también, por supuesto, para la lectura de la resolución es irrelevante la presencia del investigado. Luego, si es que la norma cautela y autoriza ese comportamiento, no puede utilizarse de manera negativa. Y segundo, porque la sala es una instancia de revisión, Tatiana. Revisa el contenido de Carhuancho, de su resolución, si es que lo calificamos así, de Carhuancho, no lo que pueda haber sucedido en el tiempo. No se va a añadir nada más. Ahora, Dina Boluarte es investigada por el caso Cofre, por la presunta ayuda en la fuga a Cerrón, por no haberlo encontrado a tiempo. Si Nicanor Boluarte, digamos, no es hallado para que cumpla esa prisión preventiva, los reflectores van a apuntar directamente a la presidenta. La Presidenta de la República no comete el delito de encubrimiento personal en el hipotético caso que se haya comunicado, con su hermano, hasta que lo vise. En el hipotético caso de que se reúnan clandestinamente. Vamos a elucubrar esas hipótesis, porque ella podría hacerlo porque no es responsable penalmente. La norma determina una institución, pero es hermana de Nicanor. Y la norma no señala que el presidente hermano, simplemente aquellos que tienen una afinidad muy directa, en este caso ser hermana. Hay una institución en el Código Penal intitulada la excusa absolutoria, que aleja y excluye de ese delito de encubrimiento personal, por ejemplo, al hermano de la hermana, a la presidenta de Nicanor. Ya, pero, a ver, en el organigrama de la Fiscalía está Nicanor Boluarte a la cabeza y sobre Nicanor Boluarte hay una figura que sería, pues, de la presidenta, ¿no? Porque ese poder de facto, dice el Ministerio Público, se lo otorgaría, claro, la mandataria. El fiscal ha introducido esa afirmación. Entonces,
en varios pasajes de requerimiento de prisión preventiva, pero también en varios momentos de la intervención del requerimiento de prisión preventiva, cuando en estas sesiones maratónicas de audiencia de prisión preventiva, que más propiamente parecen audiencias de juicio oral, no ha logrado el Ministerio Público construir seria y objetivamente una línea de estructura. De acuerdo. Simplemente está la imagen. Imaginativamente está la imagen. ¿No se podía llamar a declarar o abrir una investigación a Dina Boluarte por ese caso? Llamar a declarar, por supuesto, y la presidenta podría hacer uso de su derecho de abstenerse a declarar, no de guardar silencio, sino de abstenerse a declarar por la afinidad directa que tiene con su hermano, pero a la fecha no hay ningún dato sobre eso. Gracias, doctor Portugal, por Mucho habernos gusto, acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Bueno, culmina.